Hola, bienvenido a este episodio. Soy Liz y estás escuchando De las tinieblas a la luz, una miniserie dentro de mi canal Son Buenas Nuevas. Quiero compartir contigo algo muy especial y es mi testimonio de conversión. No se trata de una historia perfecta, sino real, con momentos de dolor, de búsqueda y también de encuentro con el amor de Dios. En cada episodio voy a abrir mi corazón para contarte cómo Jesús transformó mi vida, con la esperanza de que también tú puedas escuchar su voz en medio de esta historia. Así que gracias por acompañarme en este viaje y vamos a comenzar el día de hoy con el episodio número 1, que está titulado Mi vida antes de Cristo. Y pues para esto voy a empezar contándote un poco de mi contexto personal, mi familia, crianza y todo esto. Y luego en el segundo episodio vamos a estar viendo algunas cosas muy interesantes. Así que quédate conmigo y vamos a dar inicio. Yo crecí una parte pequeña en la provincia de Colón. Luego nos mudamos hacia acá a la provincia de Chiriquí. Y mi hogar era un hogar disfuncional, pues mis padres se separaron cuando yo tenía alrededor de 2 o 3 años. Sin embargo, siempre hubo como esa conciencia de la existencia de Dios. Sin embargo, no se practicaba, no se buscaba a Dios como tal, sino al tener un hogar disfuncional había muchas situaciones que se daban, como quizás la mayoría de nosotros hemos vivido. No reinaba la paz, no había esa dirección de parte de Dios para la familia. Y debido a muchas situaciones, mi vida fue expuesta a circunstancias que alteraron, por decirlo así, mi niñez. Momentos de tristeza, de soledad, de dolor. Siendo niña, al no entender por qué no tenía a mi padre conmigo, por qué mi mamá estaba separada de mi papá, por qué teníamos que esperar hasta las vacaciones para verlo a él, o esperar una llamada para poder tener esa cercanía con él. Y ciertamente todos estos factores afectan la vida de uno como niño. No sentirse amado del todo y estar como en esa constante búsqueda de aceptación, de que debo esforzarme para que me feliciten, o debo hacer esto para que mi papá o mi mamá me miren. Y estar constantemente en eso provoca en cierta manera esa soledad, esa tristeza. Y añadiéndole el entorno de familiares, amigos, personas que no, en el momento quizás no aportaban a esa carencia que uno tenía, quizás porque no lo sabían o porque probablemente pensaban que todo estaba bien. Sin embargo, sí causa dolor y tristeza el hecho de no tener una familia completa y sentir esa seguridad. Obviamente no culpo a nadie de mi familia, porque definitivamente cuando uno está separado de Dios, esto es lo que reina en los hogares. No hay otra forma de decirlo. Y uno ve la necesidad y la urgencia de tener a Dios en su vida. Lo que es mi infancia, adolescencia, fue, como les mencioné hace un momento, difícil. Uno luchaba con ciertas cuestiones que pasaban alrededor. Siempre puedo definirlo como en esa búsqueda de aceptación. Intenté muchas cosas, imitando a otras personas, buscando esa aceptación, ese constante reconocimiento para sentirme como valorada, para sentirme amada, para sentirme vista por los demás. Y mucha gente dice quisiera volver a mi infancia porque fue el mejor momento de mi vida. Yo no lo diría de esa manera, porque realmente mi vida necesitaba a Dios, necesitaba alguien que sanara las heridas de mi corazón, alguien que me abrazara, alguien que me brindara ese amor incondicional que definitivamente solamente lo puede dar el Señor. Algunas emociones o pensamientos que eran comunes en mi vida antes de conocer a Jesús era como el hecho de que no importaba lo que hiciera, me daba igual mi futuro, porque yo iba a disfrutar mi vida, de los placeres, de lo que fuese que apareciera en el camino, era lo que iba a hacer.
Y en eso estaba siempre como pensando, me da igual, no me importa, voy a hacer lo que tenga que hacer. Ese era como lo que comúnmente pensaba. Me sentía pues vacía, confundida, sola, insegura, siempre en esa búsqueda de algo más, de algo más, de algo más, de estar rodeada de personas, pero por dentro sentirme sola. Y pues obviamente tenía heridas del pasado que yo no sabía cómo sanar. Luchaba constantemente con situaciones que me habían pasado en mi infancia, que me perseguían una y otra vez durante muchos años, sumergiéndome cada vez más y más en el pecado, cada vez más y más en las tinieblas, en aquella oscuridad que el enemigo te brinda como algo bonito, pero cuando estás allí, estás solo, luchando, intentando por ti mismo salir de aquello y no lo logras hacer. Incluso muchas veces pensé como, ojalá ya no viviera más y así se acaba todo. Y sé que esa es una mentira del enemigo, pues la vida no se acaba cuando morimos, sino que realmente inicia allí nuestra eternidad. Y le doy gracias a Dios que preservó mi vida en muchas ocasiones. Y puedo estar contando hoy esto para ti, que quizás te puedas identificar y puedas sentirte de la misma manera que yo me sentí en algún momento. Si me preguntas cómo me veía yo a mí misma en esa temporada de mi vida, a pesar de que mi autoestima no era baja, sí puedo decir que no tenía como una identidad clara, ni un propósito claro de lo que yo tenía que hacer. Estaba perdida en ese rumbo de mi destino, por decirlo así de alguna manera. Ciertamente hubieron experiencias muy dolorosas en mi familia, tanto emocionales, en las relaciones, que influyeron en la visión de la vida para mí. El hecho de no crecer con una familia integral, un papá allí presente, forjó en mí muchas actitudes incorrectas que ahora de adulta puedo decir que las identifiqué y se pudieron trabajar a tiempo para que no siguieran afectando pues en lo que uno es ahora como persona adulta. Pero sí, hay situaciones que marcan nuestra vida, que nos alejan de Dios. Y siento que llega un punto donde tú no le ves valor a nada. Y esa era mi situación. En la niñez, en la adolescencia, me sentía de esa manera, sin ese rumbo, sin ese destino. Me sentía sin valor, sola, con un corazón golpeado, un corazón triste, un corazón vacío, un corazón que estaba como sediento de algo, pero que no entendía qué era lo que necesitaba. Una vida muy superficial, siempre tratando de llenarla con cosas, con lo que podía comprar con el dinero, con las amistades, para reír en el momento, pero luego nuevamente sentir ese vacío, esa soledad, esa tristeza, esa culpa. Y de esa manera, brevemente resumiéndolo, puedo decirte que era mi vida, ¿no? Y yo de una u otra manera sabía de la existencia de Dios, porque en mi familia muchos de mis tíos, de mis primos son cristianos. Cuando era pequeña me llevaban a la iglesia y yo podía sentir como la presencia de Dios estando pequeña. Yo recuerdo que yo lloraba y no entendía el por qué, pero era una lucha constante, porque eran esos momentos cuando iba quizás de vacaciones a Colón, donde me llevaban mis tíos a la iglesia y yo me sentía como, o sea, Dios es real. Pero luego que regresaba a mi casa no había esa relación con Dios y nuevamente venían las mismas luchas, las mismas situaciones una y otra vez, que me hacían sentir como ya les he mencionado. Entonces, en esa época también caí en algunas adicciones, algunas formas de escape que no eran las adecuadas. Y uno se puede cuestionar el por qué me pasó esto a mí, si yo soy una niña, si soy una adolescente, por qué tengo que vivir de esta manera. Y ese era el resumen de mi vida en lo que es la infancia y la adolescencia, en búsqueda de algo que no encontraba. Pero sé que no soy la única, sé que muchos de nosotros hemos vivido situaciones muy similares en las que nos sentimos de esa manera, pero quiero animarte a que te quedes conmigo para la próxima semana y escuchar lo que sigue en el siguiente episodio de esta miniserie que la he titulado De las tinieblas a la luz. Porque es así, es lo que el Señor hace en nuestras vidas.
Esto es lo que fue mi vida antes de Cristo, sin muchos detalles, pero espero que te hayas identificado conmigo. Y en el siguiente episodio te voy a estar contando cómo fue que Dios me encontró, cómo fue ese momento en el que pude cambiar por medio de la misericordia de Dios, cómo fue todo este proceso muy lindo en el cual estoy súper agradecida con Dios. Así que gracias por acompañarme en este episodio y por darme la oportunidad de compartir un pedacito de mi historia contigo. Mi deseo es que lo hayas escuchado y que puedas inspirarte a acercarte más a Dios. Y como te mencioné, en el próximo episodio te voy a estar contando más cómo fue ese momento, ese encuentro especial que ha marcado mi vida durante alrededor de 22 años, que no lo cambiaría por nada, aunque el cristianismo, el vivir para Jesús, no es fácil, no es imposible hacerlo. Y es lo más lindo que podemos elegir en esta vida. Así que no olvides que la obra que Dios empezó en ti, Él es fiel para terminarla, Él lo está haciendo y seguirá haciéndolo en tu vida.